Bienvenidos al Brunch. Investigamos, luego hablamos. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿No tuviste tiempo de leer las noticias más importantes sobre corrupción e impunidad? No te preocupes, en este podcast te contamos, en pocos minutos, todo lo que debes saber para mantenerte en la conversación y estar bien informado. Soy Marina Gómez Robledo, investigadora de Mexicanos contra la Corrupción, y en este nuevo episodio les traemos muchos temas. Empezamos con la reaparición de Peña Nieto por el caso de Pegasus, para seguir con los riesgos que supone la Agencia de Transformación Digital y daremos seguimiento al caso de las transferencias millonarias de la pareja del exdirector de la CFE. Para la segunda parte del episodio abordaremos la otra cara de la corrupción, aquella que permite que 7 de cada 10 personas que nacen en la pobreza no puedan salir de ella. La que permite que de repente se encuentre un crematorio en Ciudad Juárez con 383 cuerpos, o aquella que nos recuerda las muertes evitables por COVID-19. ¿Ya tienes tu café o mimosa listos? Disfrútalo y acompáñanos. Hoy arrancamos el brunch con una noticia que desde hace varios años ha dado mucho de qué hablar. Les cuento. En 2017, el periódico The New York Times publicó un reportaje en el que señaló que el gobierno mexicano, cuando entonces estaba como presidente Enrique Peña Nieto, utilizó un software de espionaje llamado Pegasus contra opositores, periodistas y activistas. Su uso en completa opacidad e ilegalidad provocó que varias organizaciones de la sociedad civil interpusieran una denuncia ante la entonces Procuraduría General de la República por los ciberataques documentados. Pues bueno, en días recientes, unos empresarios de Israel revelaron que habrían dado un soborno de $25 millones a Peña Nieto para que éste permitiera su funcionamiento en nuestro país. Y aunque el exmandatario aseguró en una entrevista con Ciro Gómez Leiva que estas declaraciones son falsas, absolutamente falso, Enrique, absolutamente falsa esta información. Absolutamente falso, y lo más, aquí el meollo del asunto es esa insinuación completamente carente de sustento alguno, porque ni siquiera es lo que la nota referida por el medio israelí apunta, pero que da lugar a este tipo de insinuaciones, y donde yo califico de dolosas, para poner en duda mi honorabilidad. En Mexicanos contra la Corrupción, revelamos esta semana que 4 meses antes de dejar su cargo, Peña Nieto dio un último contrato a uno de estos israelíes acusados de sobornarlo. La periodista Valeria Durán, de Mexicanos contra la Corrupción, nos cuenta todos los detalles de esta revelación. El tema del malware espía Pegasus y los supuestos sobornos a Enrique Peña Nieto no paran, y aquí les traemos una nueva revelación. Resulta que el empresario israelí Uri Ansbacher, investigado por supuestamente haber sobornado a Enrique Peña Nieto para venderle el malware espía Pegasus, recibió un último contrato por $4.2 millones el 31 de julio de 2018, 4 meses antes de que el priista concluyera su mandato y cuando López Obrador ya había sido electo su sucesor en la presidencia de México. El contrato lo otorgó a través de una empresa llamada AIRCAP, que es una compañía que el SAT justamente acaba de declarar fantasma, pero que entre 2017 y 2020 acumuló asignaciones directas por $1,000 millones con gobiernos del PRI, incluidas la venta del malware espía Pegasus. La administración de Andrés Manuel López Obrador no solo terminó de pagarle a la empresa, sino que también la mantuvo en su padrón de contratistas y hasta le envió invitaciones para cotizar en distintos servicios con la Sedena. Los documentos que obtuvimos para esta investigación muestran que el gobierno de AMLO terminó de pagar en 2020 el contrato que Peña había suscrito con AIRCAP. ¿Cómo fue eso? Les voy a explicar. En los análisis de presupuesto de la Guardia Nacional, donde se contabilizaban los adeudos de 2018 y 2019, la Secretaría de Seguridad mencionó que arrastraba una deuda desde 2018 con la empresa AIRCAP, a la cual aún no se le había pagado $700,000 y contemplaron hacer ese pago con el presupuesto programado para el año 2020, lo que significa que el pago final a la empresa fantasma no lo hizo la administración priista que los contrató, sino la nueva administración federal ya encabezada por Morena y Andrés Manuel López Obrador. El pasado 28 de abril de 2025, el SAT incluyó a AIRCAP en su listado definitivo de contribuyentes que simularon operaciones para fines de evasión fiscal. Los motivos para declararla como fantasma fueron 3: la ausencia de activos, la ausencia de personal y la incapacidad material para realizar las actividades por las que emitió comprobantes fiscales. Curioso, porque cuando la Sedena
los buscó como posibles contratistas, la empresa afirmó cumplir con sus obligaciones fiscales y además de contar con 250 trabajadores, por lo que ellos mismos se autodenominaban una empresa grande. Las pruebas aquí son contundentes. Este contrato multimillonario con la empresa fantasma que supuestamente pagó sobornos al expresidente Peña Nieto y que terminó pagando la administración de López Obrador, nos podría estar exponiendo el pacto de impunidad que hubo o hay todavía entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Sin duda, un tema al que daremos seguimiento, ya que a más de 8 años de las primeras revelaciones, aún no existe ni un funcionario sancionado por estos espionajes. Y peor aún, el pasado y actual gobierno de la 4T, que aseguran no espían, siguen usando este malware en completa discrecionalidad. En Mexicanos contra la Corrupción tenemos un tablero de la impunidad, donde hemos documentado estas omisiones por parte de la Fiscalía. Lo que resulta increíble es que durante todos estos años, muchos medios mexicanos hemos denunciado estas prácticas de espionaje. Sin embargo, fue hasta ahora que empresarios de Israel declararon estos sobornos que el fiscal Alejandro Gertz Manero aseguró que ahora sí van a investigar. Nosotros ya abrimos una carpeta, por supuesto, y vamos a reclamar a las autoridades de Israel que esta información que dieron de carácter mediático la podamos incorporar a una carpeta para poder seguir adelante. Vamos a ver si es cierto. Pero para conocer todos los detalles de este caso, te invitamos a que revises nuestra página web contralacorrupción.mx. Y dejando el tema judicial atrás, desde hace algunas semanas ha surgido una fuerte polémica por el aumento de facultades otorgadas a la Agencia de Transformación Digital. Esta nueva oficina, que busca disminuir los trámites burocráticos bajo el pretexto de disminuir costos y eficientar procesos, no es nueva en el mundo. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump también creó la Agencia de Eficacia Gubernamental, DOGE por sus siglas en inglés, la cual, lejos de disminuir los engorrosos trámites, ha beneficiado al empresario y parece que ahora ex amigo Elon Musk. Y aquí es donde debemos preguntarnos, ¿en manos de quién quedarán millones de datos de las y los mexicanos si tenemos una agencia con superpoderes y sin contrapesos como se propone aquí en México? Saúl Vázquez, integrante del programa de jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y colaborador del blog de Desarmar la Corrupción, hizo un interesante comparativo sobre estas dos agencias y cómo, a la par de que crecen sus facultades, empresarios se benefician más que los propios ciudadanos. Creo que la comparación entre DOGE y la Agencia de Transformación Digital es relevante porque precisamente en estas fechas que vemos la reducción, prácticamente la cancelación de DOGE, que fracasó en su intento por digitalizar muchos de los trámites de acceso a la seguridad social en Estados Unidos, fue acusado de ser una agencia que en vez de aumentar la eficiencia, aumentó la burocracia, aumentó los tiempos de trámite, dificultó el acceso a servicios por la ciudadanía de la tercera edad que no tiene la alfabetización digital necesaria para llevar a cabo sus trámites de esta manera. Al mismo tiempo que vimos ese fracaso en Estados Unidos, estamos viendo el fortalecimiento de nuestra agencia de transformación digital de una manera autoritaria, de una manera unilateral, de una manera que no está tomando en cuenta la realidad en México, que no está tomando en cuenta la necesidad de que cualquier profundización de la digitalización se lleve a cabo de la mano de la ciudadanía, de una fuerte campaña de educación, de facilitar el acceso a las tecnologías, como ha estado sucediendo en Alemania, que ya lleva un largo proceso de digitalización desde el gobierno de Olaf Scholz, ahora va a continuar con Friedrich Merz, como un proceso social más completo. En México estamos viendo esta digitalización como un proceso unilateral de arriba hacia abajo en el gobierno que va a dificultar el acceso a los trámites, que sin lugar a dudas va a crear un cuello de botella. ¿En cuánto tiempo, por ejemplo, más allá de las críticas, se va a poder tomar los datos biométricos de los más de 120 millones de mexicanos para que tengan acceso a su CURP digital? ¿Cuánto tiempo va a tomar? Y además están las preocupaciones, por supuesto, del tema de la privacidad. Ya lo vivimos bajo el liderazgo también de José Antonio Peña Merino en la Ciudad de México, cuando tenía la agencia, la ADIT, la que es la misma a nivel local. Se vulneró la seguridad de los datos de los capitalinos. Esta concentración de datos, esta concentración de poder bajo una sola agencia es una bendición para los hackers, que ya solamente van a tener que ir a un solo repositorio digital para vulnerarlo y acceder
a miles, millones de datos sensibles de cada uno de los mexicanos que van a poder usurpar nuestra identidad de una manera mucho más sencilla. Realmente es preocupante, como se decía, no es solamente quien nada debe, nada teme, sino que realmente se va a poder hacer un uso irresponsable de nuestros datos. Va a ser mucho más fácil usurpar nuestra identidad y utilizarla de manera maliciosa en trámites digitales, a la par, como comentaba en un principio, de que para muchos ciudadanos va a ser mucho más complicado acceder a los trámites necesarios. La ciudadanía no tiene esta alfabetización digital, no tiene este acceso a los recursos y pues si lo vimos fracasar en Estados Unidos, un país con un PIB per cápita con una mayor penetración tecnológica, por supuesto que también lo vamos a ver fracasar en México. Les invitamos a que cada semana sigan nuestros análisis en Desarmar la Corrupción, un blog en alianza con la revista Nexos, en el cual buscamos abrir nuestros espacios a estudiantes, especialistas, organizaciones que nos ayuden a entender mejor el impacto de este mal que tanto afecta a nuestro país. Y para continuar nuestro broncho informativo, hace unas semanas, en Mexicanos contra la Corrupción, revelamos que Julia Abdalá, pareja del exdirector de la CFE, Manuel Bartlett, recibió transferencias millonarias por parte de los Weinberg, acusados de ser los prestanombres de Genaro García Luna. Bueno, pues a raíz de esta investigación, la empresaria aseguró que estas transferencias habían sido por la venta de un edificio ubicado en la colonia Anzures en la Ciudad de México. Las transferencias que se refieren de 4.5 millones de dólares corresponden a la venta de un edificio que operaba como hotel boutique. Dicha transferencia corresponde a una actividad comercial lícita. Sin embargo, en MSCI encontramos documentos con algunas inconsistencias en estas declaraciones. ¿De qué se tratan? Iván Alamillo, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, nos cuenta todos los detalles. Quizá recuerdes que en marzo de este año, en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, revelamos que Julia Elena Abdalá Lemos, empresaria y pareja del exdirector de la CFE, Manuel Bartlett, recibió 4.5 millones de dólares, nada más y nada menos que de los Weinberg, a quienes el gobierno mexicano considera como los principales prestanombres de Genaro García Luna. Tras la publicación, Julia Abdalá dio una entrevista exclusiva a Ciro Gómez Leiva, en donde dijo que las transferencias provenían de la supuesta venta de un edificio que operaba como un hotel boutique en la calle de Leibniz, en la colonia Anzures de la Ciudad de México. En Mexicanos contra la Corrupción nos dimos a la tarea de corroborar estos dichos y encontramos en documentos del registro de la propiedad que no hay registro alguno o constancia alguna de que Julia Abdalá haya vendido el edificio a los Weinberg en 2012, como ella lo afirmó. Y no solo esto, entre los documentos que obtuvimos del registro público de la propiedad se encontraba un avalúo. El avalúo fue realizado en el año 2020, es decir, 8 años después de que Julia Abdalá supuestamente le vendiera el edificio a los Weinberg. En este avalúo se fijó el valor comercial del edificio en 29 millones de pesos. Esta cifra, por supuesto, contrasta con los casi 60 millones de pesos que los Weinberg le transfirieron a Julia Abdalá entre 2012 y 2017. En resumen, los Weinberg le transfirieron o le pagaron a Julia Abdalá el doble del valor comercial del edificio. Antes de publicar este nuevo reportaje, le enviamos un cuestionario a Julia Abdalá con 2 simples preguntas. La primera, ¿por qué los Weinberg le depositaron casi 60 millones de pesos entre 2012 y 2017 si el valor comercial del edificio era de 29 millones de pesos en 2020? Y la segunda, ¿por qué la operación de compraventa del edificio no quedó asentada o registrada en el registro público de la propiedad? En su respuesta, Julia Abdalá hizo varias precisiones que no hizo en su momento durante su entrevista con Ciro Gómez Leiva. Abdalá nos contestó que en realidad no vendió el edificio como tal, sino que vendió las acciones de la empresa que era propietaria del edificio. Por supuesto, las acciones se las vendió a los Weinberg, y los Weinberg, al convertirse en nuevos accionistas de la empresa, se convirtieron también en los nuevos dueños del edificio. Sin embargo, esto no explica por qué los Weinberg le depositaron el doble del valor comercial del edificio. Julia Abdalá también omitió mencionar si esta empresa tenía otros activos además del edificio de Leibniz 40, lo cual podría explicar por qué los Weinberg le depositaron estos 60 millones de pesos. Y cuando hablamos de corrupción, tenemos que saber que no solo se trata de contratos a empresas fantasma o desvío de recursos públicos o transferencias a bancos internacionales. La corrupción también se mide en pobreza, desigualdad y en la falta de servicios públicos. Y es que en México, 7 de cada 10 personas que nacen en la pobreza se mantienen en esta condición durante toda su vida. Esto, de acuerdo al informe de movilidad social en México, publicado por el Centro Estudios Espinosa Iglesias. Para abordar este tema nos acompaña Roberto Vélez, director del CEI y coautor de este estudio.
El informe sobre movilidad social en México 2025, que hemos titulado La persistencia de la desigualdad de oportunidades, se elabora con base en los resultados de la encuesta ESRU de movilidad social en México 2023. Desde el CEI hemos levantado esta encuesta de manera sistemática cada 6 años desde nuestra fundación hace 20 años. Y esta versión, la de 2023, es la cuarta. Si tenemos que resumir los resultados del informe, lo concentraría en los siguientes puntos. Primero, si pensamos en una escalera socioeconómica de 5 peldaños de origen y preguntamos, dado ese origen, ¿en qué peldaño terminan las personas cuando llegan a la edad adulta? Si tomamos en particular a las personas que nacieron en el primer peldaño de los 5, es decir, el más bajo, resulta que prácticamente la mitad de ellas no supera esa posición. Y si tomamos en cuenta a las personas que sí lo logran hacer, es decir, el 50% restante, 28 de cada 100 llegan solamente al segundo peldaño. Eso nos coloca en una situación donde las personas que nacen en el primer peldaño, 78 de cada 100 de ellas no superan ni siquiera el segundo peldaño, que es básicamente pues la parte baja de recursos económicos del país, ¿no? Segundo resultado que hay que resaltar es, si pensamos en términos de igualdad de oportunidades y consideramos que la educación se debe constituir en el principal motor de la movilidad social, pues en el caso mexicano también tenemos un problema de estratificación. ¿Cómo podemos observar esto? Solamente 9 de cada 100 personas hijas de personas que estudiaron hasta primaria llegan a nivel profesional. Y esto, si lo comparamos con las personas hijas de padres con estudios profesionales, se va hasta 63%. Es decir, la diferencia de probabilidad de alcanzar educación profesional, dado estos dos extremos de origen en términos educativos, está a favor de las personas con padres con educación profesional en 7 veces mayor. Esto lo que nos dice es, tenemos un problema de desigualdad de oportunidades en el país. Y finalmente, si tomamos en cuenta este componente de desigualdad de oportunidades y lo extendemos a otros factores sobre los cuales las personas no tienen control, en términos de su origen, pero también en términos de ciertas características personales, como puede ser el género, pues resulta que la desigualdad económica que observamos en México, que de por sí es muy alta, al menos la mitad de ella se explica por estos factores fuera del control de las personas. Es decir, al menos la mitad de ella se debe a la desigualdad de oportunidad. Esto es muy alto si lo ubicamos a nivel internacional, ya que si tomamos en cuenta la clasificación que usamos, elaborada por la London School of Economics, de 50 países, México se encuentra entre los 10 países con mayor desigualdad de oportunidades. Si esto lo desagregamos regionalmente, que es una de las posibilidades que nos da la encuesta, resulta que la región sur se encuentra todavía en una situación peor, es decir, se encuentra entre el grupo de 5 países con mayor desigualdad de oportunidades. Ahí la buena noticia es el otro extremo, que es la región norte, que se ubica entre el grupo de 10 países con menor desigualdad de oportunidades. Muchas gracias, Roberto. Y esta desigualdad de la que nos habló es la misma que permite que a las poblaciones más vulnerables se les nieguen derechos como es el trato digno, verdad y justicia. Prueba de ello es la crisis que ahora enfrenta Ciudad Juárez en Chihuahua, donde el pasado 26 de junio, policías de este municipio encontraron en el crematorio Plenitud al menos 383 cuerpos. Déjenme repetirlo, 383 cuerpos de personas que debían ser incinerados y que, contrario a ello, permanecían apilados desde hace días, meses e incluso años en estas instalaciones. Lo grave de ello es que las autoridades responsables de verificar su correcto funcionamiento llevaban varios años sin hacer los controles sanitarios correspondientes, lo que permitió que operara en completo engaño para los cientos de familias que confiaron en diversas funerarias de esta ciudad fronteriza y que fueron engañadas. Para conocer a detalle esta crisis y por qué ahora familiares están exigiendo que la Fiscalía Estatal tome cartas en el asunto, escuchamos a Rocío Gallegos, directora y fundadora del medio La Verdad de Juárez. Una llamada al 911 llevó al hallazgo de 386 cadáveres ocultos en un lugar que operaba como un crematorio en Ciudad Juárez. Los cuerpos encontrados estaban apilados unos sobre otros, como si fueran costales. Algunos estaban en el interior de una carroza abandonada en el patio del lugar. Otros yacían en el piso. También estaban colocados sobre muebles, en habitaciones sin las condiciones de refrigeración que debe tener una instalación forense como esta. No contaba con el
energía eléctrica ni agua. Los cuerpos se mantenían ocultos, algunos de ellos desde el 2020. No tuvieron la disposición final para la que estaban destinados, es decir, la incineración. Por este hecho hay 2 personas detenidas y vinculadas a un proceso judicial, el dueño y el único trabajador del lugar. Ambos fueron acusados de haber cometido 2 delitos: ocultar los cuerpos sin autorización y conservarlos ilícitamente, con lo que pueden alcanzar una pena de hasta 17 años de cárcel. El hallazgo de estos cuerpos también destapó la negligencia oficial y la corrupción que permitió la operación irregular de este lugar. Desde las primeras investigaciones, funcionarios de la Fiscalía en la zona norte y de la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios, COESPRIS, en Chihuahua, se apresuraron a informar que el lugar operaba legalmente, que no había delito que perseguir, solo un incumplimiento administrativo. Justificaron la presencia de los cadáveres en el lugar, afirmando que se debía a la falta de capacidad del horno crematorio. La última revisión del lugar, dijeron, fue en febrero de este año. Sin embargo, durante la audiencia judicial del proceso abierto contra los 2 detenidos, se exhibieron supuestas omisiones de la autoridad estatal encargada de supervisar y regular este tipo de establecimientos. Ante el juez, el agente del Ministerio Público reportó que el titular de la COESPRIS, Luis Carlos Tarín Villamar, informó a través de un oficio que la última verificación sanitaria al crematorio se realizó el 7 de marzo del 2022 como parte de una comprobación de corrección de irregularidades derivada de una supervisión anterior. Es decir, el crematorio tenía 3 años y 3 meses sin supervisión. Esta información contrastó con la que Tarín Villamar había expuesto en la anterior conferencia de prensa, donde declaró que la última revisión fue en febrero de este año y aseguró que el negocio estaba funcionando de acuerdo a la norma. La situación conmocionó a la comunidad, a familias que en los últimos años han contratado los servicios de incineración para sus seres queridos, que han solicitado transparencia en la identificación forense de los cuerpos encontrados. Temen que los restos de sus seres queridos estén entre los cuerpos almacenados en el crematorio. Sobre la identificación de estos cuerpos, la Fiscalía ha advertido la dificultad que se tendrán, pues todos los cuerpos estaban tratados con químicos por los procesos mortuarios que pasan para su incineración, lo que advirtió haría difícil su identificación. Muchas de las sustancias que se usan para estos procesos no funcionan en las condiciones que presentan los cadáveres encontrados en el crematorio. Hasta ahora, 6 cuerpos han sido identificados y entregados a sus familias. 181 se sometieron a un proceso de hidratación para lograr su identificación. La Fiscalía de Chihuahua también ha externado que las investigaciones por los cuerpos ocultos en el crematorio se extenderán a funcionarios de dependencias que tienen que ver con la operación de este tipo de establecimientos, pero hasta ahora estas personas siguen en funciones. Las familias de los cuerpos identificados piden justicia. Muchas gracias, Rocío. Y para cerrar con el brunch, les traemos un tema que aún le duele a México. Les cuento que Hugo López-Gatell, el que fue subsecretario de Salud en el gobierno de López Obrador y quien lideró las estrategias para combatir la pandemia por COVID-19, fue designado por Claudia Sheinbaum como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud. Esta noticia ha revivido en la memoria de las y los mexicanos los sufrimientos y pérdidas humanas derivados de la pandemia, porque recordemos que fue él quien nos recomendó no usar cubrebocas, quien repartió un decálogo para combatir al COVID, entre los que estaba alejémonos del consumismo, y quien aseguró que no importaba que López Obrador siguiera con las giras porque su fuerza era moral. Hasta la fecha, han habido miles de denuncias en su contra por las 334.336 personas muertas por COVID, según las cifras oficiales, y se ha criticado que no se le ha pedido rendir cuentas. Para entender por qué este nombramiento es tan polémico, el doctor Javier Tello nos comparte una reflexión. Este nombramiento de Hugo López-Gatell como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud no es un premio. No lo es, no lo puede ser. Y si alguien lo está leyendo así, habría que cuestionar seriamente qué entiende por reconocimiento. Me explico. Vamos a hablar con claridad. Este cargo ni siquiera existía. No es una embajada, no es una comisión que forme parte de alguna agenda estratégica mexicana para la salud global. Es un puesto creado ad hoc, uno menor, sin impacto real, pero útil. Y bueno, ¿útil para quién? Pues para mantener a López-Gatell dentro de la nómina gubernamental, así de simple, para seguirle pagando con recursos públicos. Eso ya de entrada es bastante cuestionable. Ahora, llama la atención que quien anuncia este nombramiento es Claudia Sheinbaum, cuando todo el sexenio fue evidente la relación tensa, o por lo menos distante, que tuvo con López-Gatell. Mientras ella promovía el uso del cubrebocas, él se empeñaba en minimizarlo. Mientras ella intentaba cierta disciplina en el discurso público, él prefería la ambigüedad o
la descalificación. Entonces, ¿por qué lo nombra ella? Todo apunta a que esta no es una decisión impulsada por ella, sino una especie de encargo heredado por el presidente López Obrador. Porque si alguien ha mostrado cercanía, lealtad y hasta subordinación ideológica con el presidente, ha sido López-Gatell, al igual que Juan Antonio Ferrer. Desde su papel como vocero en la pandemia, pasando por decisiones muy polémicas, muy fallidas, como frenar compras de vacunas a los menores de edad, el pelearse con el Consejo de Salubridad General con el afán de desaparecerlo, etcétera, hasta el intento fallido de convertirse en el candidato al gobierno de la Ciudad de México. Bueno, su apuesta siempre fue mantenerse cerca del poder, no de la salud pública. Entonces, más que un premio, esto parece un salvavidas político o incluso un modelo elegante de mandarlo lejos del debate público y de los espacios de poder donde podría incomodar o estorbar. Sencillamente, qué bueno que no va a estar en México para entrometerse en los asuntos de salud y que su opinión allá a lo lejos no vaya a causar más estragos en la política nacional. No es menor que vaya a estar a 9,000 kilómetros en Ginebra. Aquí otro tema, el mensaje político. En medio del desastre que fue la gestión sanitaria durante la pandemia, con cientos de miles de muertes en exceso, desabasto crónico de medicamentos, deterioro en indicadores básicos de salud y con testimonios diarios de pacientes sin atención, sin medicamentos, sin respuestas, designar a uno de los principales arquitectos de esta catástrofe como representante en salud ante un organismo internacional no solo es insensible, es cínico, pero también revela cómo funciona la lógica del poder. No se premia la eficacia, se premia la lealtad, no se exige rendición de cuentas, se reciclan perfiles que han sido funcionales políticamente y es así como funciona el sistema, ¿no? Así que no, yo no creo que es un premio, es una jugada política menor en un tablero mucho más grande que habrá que analizar y tristemente sí es otra oportunidad perdida para comenzar a reconstruir la confianza en las instituciones que teníamos. Con todos estos temas terminamos por hoy. No olvides compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes para mantenerte informado y sumarte al combate contra la corrupción y la impunidad. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta el próximo brunch. Esto fue El Brunch. Investigamos, luego hablamos. Producción y dirección, Lucía Vergara. Conducción, Marina Gómez Robledo. Voz, Verónica Ayala. Guión y difusión, Janine Baquerí. Diseño de portada, Paola Calvo. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.